investigador asociado a ese centro. Y con Gilberto profundizamos ahora aquí en Doble Clic. En Tele 13 Radio hacemos un doble clic. La traje a colación porque me pareció muy ingeniosa. El Vaticano es a los católicos como el CERN es al físico de partículas. ¿Cómo está, Gilberto? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Yo había olvidado que había dicho eso, pero ahora me lo recordaste. Sí. Pero está bueno, para Sí, o sea, quienes somos totalmente legos en la materia, entendemos, bueno, a eso, esa dimensión tiene, ¿no? Sin duda, sí, esa es la dimensión correcta, yo creo. Sí, absolutamente. Oye, primero que todo, felicitarte, la introducción perfecta. Sí. No es común leer introducciones con tanta precisión científica. No, y es difícil, sin duda, pero a ver, pero ayudemos a entender esto y por lo tanto, te acerco un poquito más al micrófono, si es que logramos en este minuto de conversación dimensionar lo que significa este esfuerzo que ha hecho para tratar de incorporarse a este mundo de primerísimo nivel. Pero partamos por algo sencillo. ¿Qué es lo que estudia, por ejemplo, la física de las partículas? Ya, esa es una buena cosa. A ver, la física de partículas básicamente estudia los constituyentes fundamentales de los que está hecho la naturaleza, digamos. Digamos que uno podría decir que son los ladrillos con los que está construido la naturaleza. A medida que ha pasado el tiempo, ¿qué se entiende por fundamental ha ido cambiando? No sé, probablemente unos 70 años atrás, o 200 años atrás, el átomo era la parte más fundamental. Ahora hemos sido capaces de ir viendo con esta lupa, como tú decías, en el interior del átomo y ya vamos dentro del núcleo atómico, digamos. O sea, vamos dentro de los protones, que sabemos que hay quarks. Entonces, fundamental básicamente significa que no tiene estructura interna, que es un punto. Entonces, la física de partículas, digamos, de una manera, es el área de la física que se encarga de establecer los mecanismos, explicar cómo funcionan estos constituyentes fundamentales, que son como puntitos. Gilberto, y tú has estado trabajando ya de alguna manera con el CERN, ¿no es cierto? Sí, Llevando adelante varias investigaciones sobre qué proyectos en particular, por ejemplo. Mira, a mí uno que me gusta mucho, o sea, bueno, Atlas es el más famoso. Atlas es el más famoso. Ya, Sí. yo ahora estoy en el LHCb, que es otro de los grandes. El LHC, el Gran Colisionador de Hadrones, tiene 4 experimentos grandes, que es Atlas, LHCb, CMS y ALICE. Entonces, yo ahora participo en el LHCb, que se encarga de investigar, o una de las principales cosas que investiga, algo que se llama violación de CP. El nombre suena raro, digamos, sí, pero básicamente es que si uno cree en el Big Bang, digamos, y con la física que uno conoce, en el Big Bang se debió haber generado la misma cantidad de materia y antimateria. Pero hoy día, en el presente, la materia ganó esta competencia, dominó sobre la antimateria. Perdón, porque si hubiese un equilibrio perfecto, no... Se hubiesen aniquilado, Se no habrían aniquilado. y no existiríamos. Exactamente. Si fuese 50 y 50, Justamente. materia, antimateria... Se aniquila y no existiríamos. No- De hecho, no no estaríamos estaríamos, acá. exactamente, no estaríamos teniendo Ya. esta conversación. Así que algo pasó que estamos teniendo esta conversación. Una de las condiciones para explicar eso es la violación de CP. Hay otras dos, digamos. Ya. Entonces, este experimento de alguna manera investiga en esa línea. En ese es el experimento grande que yo participo ahora. Pero nosotros participamos en otros experimentos más pequeños. Participamos en uno que a mí me gusta mucho, que se llama SND. Hay ciertas partículas que se llaman neutrinos, que tienen carga eléctrica neutra. Ya. Mira, y por cada segundo, en tu área, digamos, de superficie, 1 metro cuadrado, digamos, te están atravesando del orden de 10 elevado a 10 por segundo aproximado. O sea, esa es una cantidad enorme. Estas partículas atraviesan la Tierra y no interactúan. Entonces, como interactúan pero tan poco, es muy difícil estudiar las propiedades que tienen estas partículas cuando interaccionan con los núcleos atómicos. Y SND es un experimento que de alguna manera investiga cómo es esta interacción. Y ese no es un experimento tan grande, digamos. Ya, ¿y ese es un terreno hasta aquí bastante inexplorado? Es bastante inexplorado porque cuando tú quieres investigar algo que ocurre muy poco, es tan poco frecuente, tú necesitas generar muchísimos datos. Entonces, no es que no exista la intención de hacerlo, sino que toma tiempo, digamos, y de hecho las partes que se están reconstruyendo de este puzzle, digamos, son totalmente nuevas. Así que son exploradas
pero no tan satisfactoriamente como uno querría, digamos. Me quedé un poco pegado en el tema que decíamos, ¿no? Si no habríamos tenido esta conversación si hubiese sido el equilibrio perfecto 50 y 50 entre materia y antimateria. ¿Y qué teoría corre allí de entonces la materia le ganó a la antimateria? Sí, o sea, cuando empezó, digamos, el Big Bang, el origen de todo. Ya, pero es una pregunta filosófica. Yo voy a conversar como físico. Ya. Esa es otra cosa. Pero digamos, soy físico. Y si el Big Bang es cierto que es el origen de todo, ahí aparece el espacio y el tiempo. Entonces uno echó a andar el cronómetro. Después de mucho tiempo después, estamos nosotros. Pero tienen que existir ciertas reglas en la naturaleza que hicieron que si se creó 50% de materia y 50% de antimateria, la materia le ganó a la antimateria. Esto ocurrió en todo este tiempo, desde el Big Bang hasta hoy. Esa es una pregunta abierta, de hecho, esa es una de las grandes preguntas de la física. ¿Cuál es el mecanismo que explica esta simetría de materia y antimateria? Ya, hablemos del CERN, porque yo decía en la introducción 50 años para, por ejemplo, hablar y ratificar esta teoría y llegar a lo del bosón de Higgs. Dicho en palabras lo más sencilla posible, ¿qué significó ese descubrimiento, o mejor dicho, esa comprobación de esta teoría? ¿Y qué perspectiva abre a partir de eso para seguir investigando e incluso hacer joyas más potentes incluso que este propio colisionador, que entiendo que es la perspectiva que tiene ahora el CERN? Sí, mira, yo creo que esa es una pregunta súper buena y tiene dos aristas. Los físicos, digamos, responden y ponen todo su esfuerzo en responder preguntas por curiosidad. O sea, en los 60, en el 64, se propone el modelo teórico. O sea, eran ecuaciones, digamos, que decían, mire, usted puede explicar la masa de las partículas con este modelo matemático. Hasta ahí era un modelo. Cuando pasó el tiempo, fue siendo más aceptado, pero este modelo proponía la existencia de este bosón de Higgs, de esta partícula. Pasó el tiempo, algunos experimentos en Estados Unidos dieron ciertas señales, pero no estadística, digamos, suficiente para decir es un descubrimiento. Pero la gente creía en él, digamos, el CERN también, y se construye esta máquina y el 2012 se lanza el descubrimiento. O sea, como físico, digamos, o más al área filosófica, si tú quieres decir, es maravilloso. O sea, es la curiosidad, digamos. Era eso, digamos, el eureka, ¿cierto? Claro. Okay. Pero no hay que ser ingenuo, digamos, hay que ser físico, amar este asunto, pero no ser ingenuo. Hay otro lado, que es el desarrollo de ingeniería, digamos, de tecnología. O sea, tú cuando tienes estos proyectos, logras unir a la gente que es, pero tremendamente entusiasta por curiosidad, digamos, de la ciencia básica, de estas preguntas filosóficas, si tú quieres, con muchísimos ingenieros tremendamente calificados, muy buenos, que a lo mejor ellos tienen curiosidad o ganas de desarrollar, no sé, un chip nuevo, un detector nuevo. Entonces, cuando tú tienes esto, tienes una comunidad de gente muy motivada, muy entusiasta, muy capacitada, que trabajan al unísono y te empujan, digamos, hacia adelante. Entonces, tiene la arista que tú respondes, digamos, a estas preguntas filosóficas y asociado a la parte de ingeniería, el avance que eso conlleva, digamos. O sea, piensa tú que en el CERN se inventó el WWW, las aplicaciones en física médica, por ejemplo, las máquinas de PET, estos Positron Emission Tomography, funcionan con detectores de partículas. O sea, tú ves los escáneres, básicamente son detectores de partículas. Entonces, ahí viene donde digo la parte, no hay que ser ingenuo. O sea, cuando los estados desarrollados invierten en eso, ellos saben que va a haber un desarrollo tecnológico asociado que va a terminar en la industria de alta tecnología. Voy a tratar de hacer una analogía como la que partíamos al principio, muy humildemente nomás, pero para tratar de entender lo que tú me dices. Es como si yo dijese también, a ver, vamos a hacer todo el empeño posible para ver si hay habitantes en otro planeta y vamos a viajar al espacio y responder esa pregunta. Pero lo que significa el desarrollo de esa tecnología para llegar allá tiene una serie de beneficios adicionales y un campo que luego se produce en otras áreas, que es lo que, no sé, de los viajes espaciales tenemos hasta el teflón. O sea, justamente, de hecho ese es el punto. Probablemente es el escenario perfecto donde tú puedes tener científicos que trabajan por curiosidad,
con ingenieros que trabajan también pero por curiosidad, pero enfocada en áreas distintas. Entonces, digamos, a ver, lo voy a decir súper coloquialmente, pero es como la excusa perfecta para hacerlos trabajar a todos juntos. Lo que no es simple, o sea, de verdad, o sea, piensa tú que en estos experimentos trabajan, no sé, 5.000 personas. Lo difícil que es eso. Entonces tú tienes que encontrar el leitmotiv, ¿cierto? Para que todos remen para el mismo lado, digamos. Ahora, en estos días yo leía, y voy a leerlo aquí para que no me equivoque, ¿no? Que el CERN estaba ya pensando en palabras mayores, ¿no? Hacer, después del colisionador que conocemos, es el colisionador circular, el futuro colisionador circular. De hecho, el CERN afirmó ahora, esto fue el lunes, el 31 de marzo, sí, el 31 de marzo, un ambicioso plan para construir el mayor destructor de átomos del mundo y que no tendría obstáculos técnicos, dice. Y que esto se viene estudiando hace más de una década y que se estaba viendo la posibilidad de crear este colisionador de átomos que sería construido ya con unas dimensiones incluso más grandes, a 200 metros de profundidad. Bueno, explícanos un poco en qué están entonces. Mira, lo que hay ahora, que es el gran colisionador de hadrones, el perímetro, la circunferencia, como tú dices, es 27 kilómetros. Ajá. Okay. El colisionador circular futuro ¿Ya? tendría 100, más o menos. Ah, Incluso el túnel pasaría por abajo del lago de Ginebra. Eso no es problema, digamos. Eso se hace. por eso decía que técnicamente dicen que es probable Sí, hacerlo. Sí, es o sea, hacerlo. Mira, algo súper interesante de estas cosas es que cuando se diseña en base a tecnología que no existe. Ponte tú en el LHC, en el que está funcionando ahora, los imanes superconductores no existían. Se crearon para esto. Por eso te digo que esto es capaz de poner en conjunto toda esta gente tremendamente capacitada y empujar la frontera de la tecnología más allá. O sea, esos imanes se crearon para el LHC. Probablemente después van a tener aplicaciones en la industria, digamos. Claro. Y ahí yo te digo que no hay que ser ingenuo. O sea, los países invierten en ciencia porque hay una parte que es la parte económica, digamos. Por supuesto. Ya, entonces eso nos sirve justamente para explicar la importancia que tiene que nuestro país se asocie entonces a esta Justamente. naturaleza. ¿Cómo lo tenemos que recibir y percibir en ese sentido? Yo creo que la manera correcta de recibirlo es como una inversión. Y acá estoy hablando como chileno, digamos, más que físico. Nosotros hoy día en el CERN somos usuarios, ¿ya? Eso significa que tenemos acceso a ciertas cosas, pero limitadas. Podemos participar en proyectos, pero cosas limitadas. Cuando tú eres estado asociado, tienes acceso a muchísimas más cosas. Dentro de ciertas cosas, acceso a ciertos software que son bien restrictivos. En esto hay toda una geopolítica detrás, digamos. O sea, cuando ellos te aceptan, de alguna manera ellos dicen que tú eres partner de toda esta comunidad, digamos. De hecho en la votación votan los países y tiene que ser, digamos, todos tienen que votar a favor, digamos. Si vota uno en contra, no entras, digamos. Entonces, de alguna manera, hay un contexto geopolítico detrás. Entonces, de alguna manera dice, bueno, nosotros te invitamos a participar con nosotros. Esa invitación, yo creo que tiene un impacto muy grande en la industria. Y algo súper importante acá es que yo no creo que sea en la gran industria, yo creo que es las pymes. ¿Por qué? Porque Chile va a poner del orden de $2 millones. Eso para una empresa grande se lo gana en una hora probablemente, o en un día. Yo no sé cuánto ganan las empresas grandes, pero no es relevante. Para una pyme, que, no sé, ponte tú un par de ingenieros, 3 ingenieros recién titulados que quieren hacer algo y el CERN llama a una licitación de algún componente particular y ellos dicen, sí, nosotros somos capaces de hacerlo. Somos, no sé, científicos jóvenes, participamos en esta licitación y la ganamos. Ponte tú, no sé, por decirte algo, $100.000. Para una pyme, Claro, es negocio, es digamos. negocio, claro. Y tienes industria tecnológica. Entonces, y eso, de nuevo, yo no, o sea, probablemente nosotros nos vamos a partir con proyectos súper complejos en un inicio, pero eso crea las bases para empezar a desarrollar una industria más sofisticada. Perfecto. El ecosistema, crea el ecosistema. Crea el ecosistema y se abren un abanico de posibilidades.
que viene entonces a hacerlo, por decirlo de alguna manera, para ir finalizando, más institucional nuestra participación, porque de manera, como tú decías, de manera de convenio y de manera particular, tú y otros científicos chilenos, creo que son una decena, Sí, tienen de ese distinta participación en el CERN hoy, Exacto. pero no así como país. O sea, exactamente. De hecho, hoy día Chile no tiene derecho a voto, ponte tú. Ya. Cuando tú eres Estado asociado, alguien va a participar en el consejo del CERN, digamos. Sí, empieza a jugar de alguna manera en las grandes ligas, digamos. Puedes opinar. Eso es muy importante. Pero sobre todo, yo creo que a veces la gente tiene el prejuicio y dice, no sé, mira, estos científicos quieren, no sé, jugar con eso. Yo creo que es súper importante el mensaje de decir que esto se financia con los impuestos de las personas. O sea, que la gente entienda que esto después le puede retribuir a ellos, digamos. Esto está pensado en crear el ecosistema para que la matriz productiva se empiece a sofisticar. Y es participar en las grandes ligas. Sin duda. Y estar O sea, ahí, ser que parte el de la CERN, Grande Liga. de hecho, de el OK a Chile, demuestra que lo hemos hecho bien, digamos. De alguna manera un voto de confianza. Por supuesto que sí. Bueno, le queremos agradecer a Gilberto Zamora, director del Centro Teórico y Experimental de Física de Partículas de la Universidad Andrés Bello, investigador asociado del Instituto Milenio Zafir, que haya venido aquí hasta el estudio a conversar con nosotros esta mañana, para además, en sencillo, poder explicarnos mejor esto que evidentemente suena tan complejo, pero que es necesario justamente. Esta es parte también de la pega, Sí, de educar. fundamental, de hecho. A lo de- mejor es la más importante. Puede ser, Puede ¿no es ser, cierto? sí, sí. De transmitir y de comunicar esto para que se entienda por qué estamos en esto y por qué lo importante que Chile pueda acceder y estar en las grandes ligas científicas del mundo. Muchísimas